que hacerle la pelota, ¿no? Claro. Le tocó a un rey. Entonces fueron a llevar un regalo y entonces los tres reyes magos, que era un poco la representación de los tres reinos, Melchor, ese se supone que era el representante de los reyes así que había en la zona de Europa. Gaspar probablemente era el representante de los reyes que había lo que hoy es Irak e Irak, y Baltasar, que era negro, pues probablemente los reinos de Sudán y por ahí africanos. Es decir, un poco la representación de los reyes del mundo, la ONU de aquella, a llevarle al niño Jesús tres presentes. Uno, el oro, el de Sudán, porque Sudán es el número uno en producción de oro. Es el mayor regalo que se podía hacer. Si algún día os regalan una amarilla dura, no la tiré. El otro le regaló algo que venía de Oriente y que era muy preciado, era el único perfume, era el Chanel número uno de aquella época, incienso. Y el otro, que el incienso lo quemabas y al quemarlo producía un olor. Hoy todavía el incienso se quema en las iglesias, otras iglesias tienen un olor de incienso. Claro, el incienso en una época en que la gente nunca se lavaba, pues ya me diréis, o quemas incienso para que esto fuera incienso, o si no aquello olía pues a tigre o lo que sea. Entonces el incienso era vital, era una cosa muy necesaria. Hay una aglomeración de personas o quemaban incienso o aquello, pues en fin.